¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. Gracias por seguir con nosotros aquí en la plataforma equipate.life, donde estamos construyendo y proveyendo recursos para las iglesias, para los ministerios, mucha música muy bonita que es de bendición para todos. Espero que nos puedan seguir en nuestra plataforma equipate.life. Aquí le estamos poniendo. Bueno, pues vamos a seguir con nuestros mensajes, nuestra serie de mensajes de este mes, y vamos a continuar hablando acerca de la ética cristiana, del molde de conducta, del patrón de conducta que la Biblia nos marca como cristianos. Ya hablamos acerca de qué es la ética, de la introducción de todo lo que son los sistemas éticos, ¿verdad? Y cómo la Biblia es el sistema de ética, de conducta más apropiado para la humanidad, porque depende de nuestro creador. Hablamos del modelo del patrón de ética del Antiguo Testamento, resumido en los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Vamos a hablar ahora, hermanos, en este tercer tema, acerca de la ética basado en las enseñanzas de Jesús, porque mucha gente dice, es que yo del Antiguo Testamento no me importa nada, solamente lo que dice Jesús. Está bien, vamos a ver que Jesús refuerza también, refuerza las enseñanzas del código de ética del Antiguo Testamento. En el estudio anterior que hablamos acerca de este código de ética que se resume, como les digo, en los 10 mandamientos, ¿verdad? Y también dijimos que a lo largo del Antiguo Testamento se van desarrollando muchos conceptos de conducta que hacen la diferencia entre los pueblos que no conocían a Dios y que se enfocaban en la búsqueda solamente del placer, y el verdadero pueblo de Dios que se regía por las conductas y comportamientos escritas en la ley y en los profetas, ¿verdad? Muchos códigos de ética, no necesariamente dentro de los 10 mandamientos. Por ejemplo, cuando el profeta Samuel confronta al rey Saúl y le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, ¿verdad? En los 10 mandamientos no vemos un mandamiento que diga obedecerás y prestarás atención. Sin embargo, derivado de ese código de ética, Samuel, por ejemplo, nos regala esa perla que es una bendición para nosotros. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente poner atención a la palabra de Dios y obedecer las palabras del Señor es mejor que cualquier holocausto, ¿verdad? Ese es parte de nuestro código de ética. A lo largo de los libros del Antiguo Testamento, con los profetas, con los Salmos, y no se diga con el libro de Proverbios, hay infinidad de conceptos que nos pueden ayudar a formar un código de ética como hijos de Dios. Todo el Antiguo Testamento está lleno de enseñanzas éticas de orden divino que nos van a ayudar no a ponernos una carga religiosa, sino a ser mejores hijos de Dios en nuestra relación con Dios mismo y en relación con la gente que nos rodea todo el tiempo, ¿verdad? Como les digo, el libro de Proverbios, todo el libro de Proverbios nos habla acerca de cómo conducirnos en diferentes circunstancias y cómo tratar a la gente alrededor de nosotros. Ahora vamos a ver, hermanos, cómo este código de ética del Antiguo Testamento se empalma con las enseñanzas de Jesús a través de los evangelios, de lo que registran los evangelistas. Vamos a sacar 10 mandamientos que Jesús enfatizó, entre muchos. No solamente dijo 10 cosas que debíamos de hacer, dijo muchísimas cosas, quizás cientos, ¿verdad? Pero entre todo eso, enseñanzas, mandamientos, bienaventuranzas, que ordenó a lo largo de su ministerio terrenal, podemos extraer 10 mandamientos que pueden ser los principales y que debemos de tener nosotros en nuestro código de ética. Sumado a los 10 mandamientos, vamos a ver estos 10 mandamientos en los evangelios dados por Jesús.
Ahora, antes de ver estos 10 mandamientos de manera rapidita, no vamos a profundizar mucho en ellos, de manera rápida los vamos a mencionar. Hay 3 aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Número 1, Jesús representa la perfección de la ley, no su cancelación. Jesús no vino a cancelar la ley, Jesús vino a cumplir y a perfeccionar en él la ley. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, es decir, para cancelar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, refiriéndose a los 10 mandamientos, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús no vino a cancelar la ley, no vino a cancelar los mandamientos. Jesús no vino a cancelar el código de ética, el comportamiento del pueblo de Dios. Él vino a cumplirlo. Y ahora nosotros lo podemos cumplir en él, con la ayuda del Espíritu Santo. No estamos hablando de las fiestas religiosas y de los sacrificios y todo esto que tenía que ver en un contexto cultural diferente, sino de la esencia de lo que es los mandamientos de Dios para nuestra vida, para nuestra relación con Dios y nuestra relación con la gente que nos rodea. Número 2, que tenemos que tener en cuenta. Número 1, Jesús no vino a cancelar. Número 2, Jesús enfatiza el origen espiritual de una conducta de acuerdo a la ley de Dios, no en formas externas como lo hacían los fariseos y la gente religiosa de su tiempo. Marcos 7:5 dice: le preguntaban pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, es decir, está cumpliendo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas. La ley, hermanos, se había distorsionado. Y los fariseos, los sacerdotes, la gente religiosa, había vuelto solamente tradiciones y cargas, imposiciones religiosas a la gente, lo que Dios había mandado como actos de obediencia, de sencilla obediencia, un código de ética. La tercera cosa que tenemos que notar en el ministerio de Jesús respecto a esto es que el inicio de la ética de Jesús es, escuche bien esto, el código de ética de Jesús empieza a partir de la experiencia del nuevo nacimiento. Todo tiene que ser hecho nuevo para destruir de esa manera los modelos de conducta que teníamos en el mundo. Juan 3:5 respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El código de ética que el mundo nos marcó ya pasó. El código de conductas, de comportamientos que teníamos por tradición, que teníamos por costumbre, que teníamos por herencia familiar, por herencia cultural, todo eso ya se quedó atrás, dice Pablo. A partir del nuevo nacimiento, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, una vez entendido esto, hermanos, estos 3 principios, podemos hablar
de 10 mandamientos que Jesús nos marca para enriquecer nuestro código de ética. Sumado a los 10 mandamientos en la ley de Éxodo 20, ahora podemos nosotros aumentar otros 10 mandamientos, 10 reglas de conducta que nos pueden ayudar a nosotros a vivir mejor. Insisto, esto no es una carga religiosa. No es que, ahora tengo que obedecer. No podía obedecer 10, ahora tengo que obedecer 10 más. No lo veas así. No se trata de una imposición religiosa. Dios nos está dando herramientas para vivir mejor. Es por nuestro propio bien, es por nuestro propio beneficio. Mandamiento número 1 que vemos en los evangelios. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, haciendo énfasis en los 10 mandamientos de Moisés. Pero Jesús añade, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto ya es un mandamiento del Nuevo Testamento. Esta ya es una adición, un enriquecimiento que hace Jesús a lo que Dios le había dicho primero a Moisés. A Moisés él le dijo que amaras a Dios con toda tu mente y todo tu corazón. Pero Jesús añade y extiende el mandamiento. Y dice, a tu prójimo también lo tienes que amar de la misma manera como te amas a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. No hay otro mandamiento más absoluto que este, hermanos, el cual es la base y el resumen de la enseñanza ética de Cristo en sus 2 aspectos, amor a Dios y amor al prójimo. Este mandamiento es el enlace entre Cristo y la ley, entre el antiguo y el nuevo pacto, el pueblo de Israel bajo el pacto de Abraham y la iglesia bajo la sangre del nuevo pacto. No hay mandamiento más grande que este, amar a Dios y amar a tu prójimo. De ahí depende todo. Mandamiento número 2 que leemos o extraemos de los evangelios de Jesús. Todas las cosas que queréis que los hombres hagan en vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es, y vuelve a insistir Jesús, esto es la ley y los profetas. ¿Se dan cuenta? Jesús dijo, y lo dijimos hace ratito, yo no vine a cancelar la ley. Yo no vine a abrogar la ley y los profetas. Yo vine a cumplir. Y estos 2 primeros mandamientos, Jesús está haciendo un refrendo de lo que eran los mandamientos y lo que los profetas y los hombres de Dios habían hablado en el Antiguo Testamento. Él lo vuelve a recalcar y le da un énfasis todavía más amplio, ¿verdad? Este mandamiento refuerza al anterior. Al primero, amar a Dios y a tu prójimo. O es como una consecuencia de lo que acaba de decir. Tenemos que ponernos, hermanos, en el lugar de nuestro prójimo para comprender sus pensamientos, sus sentimientos. Esto es lo que se llama la regla de oro. El Señor la extiende a todos los aspectos de la vida. Así como quieres que te traten a ti, tú tienes que tratar a la gente. Así como quieres que te respeten a ti, tú tienes que respetar a la gente. Así como tú quieres que la gente se comporte contigo, tú te tienes que comportar con la gente. Hermanos, esto aplica de manera maravillosa en todos los ámbitos de la vida humana. En la vida familiar, en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad, en la vida social, en la vida política. Este es un mandamiento precioso, hermanos, que si lo entendiéramos y lo aplicáramos, muchas cosas cambiarían en nuestra sociedad. Muchas cosas cambiarían, ¿verdad? Este es el segundo mandamiento. Tercer mandamiento que podemos extraer de los evangelios. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermanos, arrepentirse no es un remordimiento de conciencia, es más bien un cambio de mentalidad.
Implica el renunciar al amor a sí mismo, que es el eje de la conducta egocéntrica del hombre caído, y dejar de pensar en nosotros mismos y sustituir ese amor por el amor de Dios. No es un acto momentáneo, no es solamente pasar a llorar al altar de la iglesia, sino una actitud de constante renovación de nuestra mente. Pablo lo dice en Romanos 12, 1 y 2. Os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, el arrepentimiento es un mandamiento que el Señor Jesucristo estableció en el código de ética que dictó para nosotros. Arrepentirse es dejar nuestros malos caminos y volvernos al Señor. Volvernos al camino del Señor. Eso es arrepentirse. No es llorar. No es llorar. No es pasar al altar cada semana. Es renovar nuestra mente, dejar lo que estábamos haciendo mal, que ofendía a Dios, y volver al camino del Señor. Mandamiento número 4 que podemos extraer de los evangelios, de la ética de Jesús. No juréis en ninguna manera, pues vuestro hablar debe ser sí, sí, y si no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5, 34 al 37, Jesús habla de este mandamiento muy importante. No jures de ninguna manera. No tienes que andar jurando. Debemos de tener palabra. La importancia de la sinceridad en el hablar, que no debe necesitar ningún juramento para que se le dé crédito. No se trata de una denuncia literal de toda declaración solemne como el juramento en una corte. Nadie te tiene que hacer jurar para que digas la verdad. Que cuando dices sí es porque es sí, y cuando dices no es porque es no. Es que mira, no sé, porque mira, es que los hechos no son así. La verdad es tan relativa que mira, yo creo que sí, pero es que si lo ves, no. Lo que es más de esto, dice el Señor Jesús, de mal procede. Ya. Si vas a titubear, si no te vas a sostener en tu sí, o si no te vas a sostener en tu no, de ahí en adelante, todo lo demás sobra. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que ya estás queriendo tergiversar la verdad, quiere decir que ya estás queriendo manipular los hechos, quiere decir que ya quieres echarte para atrás. Cuando digas sí, es sí, y cuando digas no, es no. No hay necesidad de estar jurando. Esa mala costumbre tenemos, ¿verdad? Júramelo. A ver, júramelo. Es que lo que te digo es verdad. No. Quiero que me lo jures. Y júramelo por lo que más ames en el mundo. No hay necesidad de eso. En el código de ética del cristiano, cuando decimos esto es así, así es y punto. Tenemos que ser íntegros, honestos y saber lo que estamos haciendo, hermanos. Número 5, mandamiento número 5 en el código de ética de Jesús. No resistáis al que es malo. ¿Qué quiere decir esto? Mateo 5:38 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El contexto de este mandamiento de la ley del talión es la ley del talión. Indica que está enseñando a sus discípulos que renuncien a todo deseo de venganza, como por ejemplo el que demostraron Jacobo y Juan, los hijos del trueno, ¿se acuerdan? Los Boanerges, al querer hacer bajar fuego sobre una aldea samaritana que no lo recibió. La historia está ahí en el capítulo 9 de Lucas. El Señor no lo permitió. Ellos fueron a predicar y no lo recibieron. Y llegaron, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego? No, dijo el Señor, así no es.
En este nuevo modelo de conducta así no es. En este nuevo modelo de conducta, cuando alguien te hace algo, no tienes que estar respondiendo, no tienes que estar contestando, no tienes que devolver mal por mal. Ya no es ojo por ojo y diente por diente, como era en la ley, que tenían que obedecer porque estaban viviendo en medio de situaciones totalmente incivilizadas. Ahora Jesús dice, si alguien te pide que vayas con él una milla, si tu enemigo te pide que vayas una milla, ve con él 2. Y si te pide la túnica, dale también la capa. El Señor no está diciendo que no presentemos resistencia al diablo o al maligno. Ojo, esto es diferente. Se refiere a algo así como no te pongas al tú por tú con la gente mala. No pierdas el tiempo en ese tipo de discusiones ni te enredes en pleitos que no conducen a nada. Mandamiento número 6. Número 6 del Nuevo Testamento, del Código de Ética de Jesús. Amad a vuestros enemigos. Mateo 5:44. Este término, hermano, se refiere a enemigos personales, a gente con la que has tenido diferencias, rencillas, que has tenido malos entendidos. El mandamiento, juntamente con el resto de este discurso del Sermón de la Montaña, se aplica a las relaciones personales más que asuntos de política nacional o internacional. Tiene que ver más con desear el bien a aquellos que te hacen mal, esperando a que ellos procedan. También a arrepentirse, a buscar un arrepentimiento sincero y al conocimiento de la gracia de Dios. A eso se refiere a esto, ¿verdad? ¿Tenemos que amarlo? Sí. ¿Tenemos que respetar? Sí. No nos metamos en pleitos innecesarios. No nos metamos en pleitos innecesarios. Si aquellos nos hicieron mal, nosotros respondemos con bien. Si aquellos nos maldijeron, nosotros aprendemos a bendecir, para que de alguna manera, en un punto, volvamos a esperar nuevamente que todos procedamos al arrepentimiento y al conocimiento de la gracia de Dios. Número 7. Vamos al mandamiento número 7 del código de ética que podemos extraer de las enseñanzas de Jesús. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6, 19 al 21 habla de todo esto. La importancia, hermanos, del buen balance en las cosas materiales. Esto, por ejemplo, no está contemplado en los 10 mandamientos de Moisés, pero Jesús lo extiende porque es una necesidad que se ve ahora en medio del pueblo. Jesús habló de la parábola del rico necio que quería construir más grandes sus graneros cada vez, sin saber que esa noche se iba a morir. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, dice en Lucas 12:21. Y la explicación sigue ahí en el discurso de Mateo capítulo 6. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta es una ordenanza, es un mandamiento, es algo que el Señor lo pone en su código de ética. ¿Por qué? Porque ahora, desde el tiempo de Jesús hasta ahora, el dinero ha tomado mucha más importancia, hermanos. Y ha causado muchos males, como dice Pablo. El amor al dinero ha causado muchos males y ha traído desgracia a mucha gente. Por eso el Señor nos dice, busquemos el equilibrio. Busquemos primero hacer tesoros en el cielo. Busquemos el reino de Dios, nada más. Y de ahí se deriva el siguiente mandamiento, que es el 8. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este es lo dice Mateo 6:33. Esto es, hermanos, un imperativo, es decir, es una expresión que denota una orden. No es una opción para el cristiano. Antes de buscar soluciones a nuestra vida de acuerdo a los moldes de ética en los que fuimos criados, tenemos que volver nuestro rostro a Jesús. Recuerden que estamos hablando de que ya
hemos nacido de nuevo. Ya no podemos resolver nuestros asuntos como lo hacíamos antes de nacer de nuevo. Ahora tenemos que resolver cada asunto de nuestra vida de acuerdo a las enseñanzas que la palabra de Dios tiene para nosotros. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las enseñanzas de la doctrina apostólica. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Antes que otra cosa. Antes que otra cosa. ¿Te sientes enfermo? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y después ve a visitar a tu médico para que te diga qué es lo que tienes y seguir con el diagnóstico. Pero primero busca al Señor. ¿Tienes un problema familiar? Primero antes de ponerte a pelear con tu esposa o con tus hijos o tu esposo, dobla tus rodillas y busca primero el reino de Dios. Búscalo. Y entonces sí, con la anuencia del reino de Dios, resuelve el problema que tienes. ¿Tienes un problema financiero? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y después buscas con la sabiduría de Dios cómo puedes resolver ese problema. Tienes problemas en la iglesia, tienes situaciones difíciles dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo con alguien. Busca primero el reino de Dios y su justicia y después ve cómo se va a solucionar el problema en base a la sabiduría que desciende de lo alto. Buscar el reino de Dios, hermanos, como un mandamiento de parte de Jesús, traerá mucha bendición y mucha libertad a nuestras vidas. Porque siempre nos equivocamos. Siempre tomamos decisiones incorrectas. Siempre hablamos lo que no tenemos que hablar. Siempre decimos lo que no tenemos que decir. Nuestra lengua se apresura a hablar antes de buscar el reino de Dios y su justicia. Y eso nos ha traído innumerables problemas y consecuencias. Si tan solo obedeciéramos este mandamiento que Jesús nos dejó en el código de ética del cristiano, antes de tomar cualquier decisión, antes de hablar, antes de confrontarte con nadie, busca primero el reino de Dios. Y entonces todo lo demás se va a acomodar y va a venir como una consecuencia. Mandamiento número 9 que podemos sustraer de los evangelios. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6:3. Está hablando, hermanos, de mostrar humildad y discreción al momento de actuar bien. No como los fariseos que gustan de verse en las plazas, dice Jesús, sino que cuando hagas algo en bien de otro, que sea agradando al Señor y no a los hombres. Discretos, hermanos. Tener discreción. Tenemos que hacer el bien, sí. Tenemos que ayudar a la gente, por supuesto que sí. Pero no para andarlo publicando nada más. No para andar haciendo presunción. Podemos dar el testimonio de lo que Dios permitió hacer o nos permitió hacer a través de ayudar a alguien. Por supuesto que es válido dar un testimonio. Pero inmediatamente nos damos cuenta cuando alguien está dando un testimonio para la gloria de Dios o cuando alguien está haciendo o diciendo algo que hizo solamente para presumir y para vanagloriarse de lo que hizo. Cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hizo tu derecha, lo que dio tu derecha. Punto. Dalo, hazlo y cállate la boca. No tienes nada que decirle a nadie. Dios que ve en lo secreto, Él te recompensará cuando sea tiempo. Y a lo mejor ni te recompensa, no importa, lo hiciste de corazón. Lo diste para Dios. Ayudaste a alguien con la mentalidad de que lo estabas haciendo para el Señor. Y número 10, el último. Por supuesto, como les digo, hay muchísimas más enseñanzas de parte de Jesús, cientos de enseñanzas y de mandamientos que debemos de adquirir para nuestro código de ética, pero extrajimos estos 10, o yo extraje estos 10 porque son los más representativos dentro del ministerio de Jesús y que a nosotros nos ayudan a formar una mejor conducta como cristianos. Número 10, Mateo 7:1 dice, no juzguéis
para que no seáis juzgados. Cuidado, no enseña la tolerancia del mal, es decir, el señalar las cosas que están mal hechas o injustas. Eso se debe hacer. Eso se debe hacer. De lo que está hablando aquí el Señor es en contra de esa actitud de castigar a otras personas por parte de quienes deberían primero juzgarse a sí mismos. Dice el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué no miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este mandamiento, hermanos, y este pasaje bíblico es muy mal interpretado. Mucha gente dice, es que nosotros no somos nadie para juzgar a todo lo que se hace en la iglesia. Bueno, si se está haciendo algo en contra de la palabra de Dios, se tiene que señalar. Si hay un falso profeta, si hay un falso maestro, si hay alguien que está dañando a la iglesia, se tiene que señalar. Eso no es juzgar, eso es señalar, y lo vamos a ver la próxima semana. Los apóstoles nos previenen mucho de esto sobre los falsos maestros. Se tienen que señalar y se tienen que exponer. Está hablando esto de no juzgar la vida o el proceder de algunas personas sabiendo que nosotros estamos igual o peor. O sea, yo no voy a estar criticando, hermano, ay, que este hermano es un chismoso. Si a lo mejor yo estoy peor, no juzgues, porque entonces él se va a voltear y te va a decir, oye, tú eres peor. O alguien por acá va a decir, oye, tú estás hablando de este hermano y resulta que tú eres peor. No juzgues para que no seáis juzgados. Es decir, mantengámonos con prudencia. Vivamos prudentemente, seamos prudentes al hablar, seamos prudentes al señalar las cosas. Si se señalan, que sea bajo el temor de Dios y que sea para edificación de la iglesia, no para dañar, no para lastimar a nadie. Hermanos, hay muchos versículos que nos hablan acerca de estas enseñanzas, pero estos 10 podemos decir que es el decálogo de Jesús, lo que Jesús nos mandó que nosotros hiciéramos. Estos 10 mandamientos, y de aquí derivan muchísimas enseñanzas más. ¿Cuáles son? Vamos a repetirlos rápidamente para cerrar este estudio. El resumen, hermanos, de estos 10 mandamientos los decimos rapidito para terminar. Número 1, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Un refrendo del primer mandamiento del Antiguo Testamento, pero le añade el Señor a tu prójimo como a ti mismo. Número 2, todas las cosas que los hombres quieras que hagan con vosotros, tú lo tienes que hacer también. O sea, como los trates, te van a tratar. Número 3, arrepiéntete, cambia tu mentalidad, deja de hacer lo que hacías y vuélvete al Señor. Número 4, no juréis en ninguna manera. Si dices sí, que sea sí. Si dices no, que sea no. Número 5, no resistas al que es malo. Es decir, si tu enemigo te pide que vayas con él 1 milla, ve con él 2. No te pongas a discutir. Número 6, amad a vuestros enemigos. Qué difícil en nuestro código de conducta, de ética, meter esto, ¿verdad? Ama a tus enemigos. Número 7, no te hagas tesoros en la tierra. Deja de hacer tesoros en la tierra e invierte en el reino de Dios. Número 8, busca primero el reino de Dios y su justicia. Ante cualquier decisión, primero el reino de Dios y su justicia. Número 9, cuando tú des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. No hagas alarde de lo que haces. Y número 10, no juzgues para que no seas tú también juzgado. Como les dije ahorita, hermanos, hay muchas enseñanzas más de Cristo que podemos integrar en nuestro código de ética, de conducta.
Pero estos 10 resumen mucho la intención de Jesús de dar validez a la ley del Antiguo Testamento. De esta manera se empalman y se cumplen los códigos de ética. Y a través de las cartas apostólicas, si el Señor permite, la próxima semana vamos a ver otra serie de estos mandamientos que confirman. No es que estemos poniendo o inventando nuevos mandamientos, no, ahí que están en la palabra de Dios, simplemente se van confirmando lo que dijo Dios a través de Moisés, lo que dice Jesús y lo que dicen los apóstoles a través del Espíritu Santo. Estos mismos códigos de ética, de comportamiento se cumplen en la palabra de Dios, para beneficio nuestro, para bendición nuestra, y que si todos viviéramos de acuerdo a estos principios, hermanos, nuestra sociedad, nuestras comunidades serían totalmente diferentes. Espero que esto sea de bendición y que cada uno tomemos lo que nos corresponde de estos mandamientos, apliquémoslos, hermanos, aprendamos a vivir dentro de ellos. Nuestra vida va a ser más alegre, más llevadera y más tranquila si obedecemos al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, gracias por cada persona que ha podido, Señor, atender a este mensaje, y gracias, Señor, porque podemos comprender que tú eres el que nos manda cómo debemos de comportarnos, Señor, por nuestro propio bien. No es una carga religiosa, no es una carga moral, no es una carga para nosotros. Es nuestro bien, lo hacemos por vivir bien y para que la gente a nuestro alrededor también pueda vivir bien. Señor, ayúdanos a transformar nuestras mentes para vivir ahora de acuerdo a este nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús y en sus enseñanzas. Gracias, Señor. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Gracias, hermanos, a todos. Gracias por haber estado en esta plática. Espero que haya sido de bendición. Si el Señor permite, la próxima semana seguimos con otra plática hablando de este mismo tema. Gracias a todos los que han enviado una ofrenda, un donativo, hermanos. Aquí está la forma como lo pueden hacer a través de PayPal. Esto nos ayuda a seguir manteniendo este ministerio y a seguir produciendo materiales, hermanos. Estamos invirtiendo dinero para poder crear materiales nuevos que sean de beneficio, de bendición a la iglesia, y yo sé que esto va a ser de gran bendición. Escuchen la música que estamos haciendo en el canal de YouTube o en las plataformas musicales. Busquen mi nombre, Jorge Carpinteiro, en cualquiera de las plataformas musicales, y ahí les van a salir todas las colecciones de música que estamos haciendo. En Amazon también busquen mi nombre, Jorge Carpinteiro, y ahí están todos los libros que estamos produciendo, que pueden descargar para leerse de manera electrónica, o bien lo pueden mandar pedir como libro impreso. Espero que sea de bendición para todos y estamos produciendo cada vez más. Gracias por ser parte de Equípate, que Dios me los bendiga, y si el Señor permite, nos vemos la próxima semana.